vivo. Estudiantes, trabajadores y empleados del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, junto con madres comunitarias y beneficiarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, han emprendido una dinámica de movilización y debate frente a la reforma tributaria planteada por el gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. La reforma tributaria lo que plantea es que se suprimen o se sustituyen los aportes parafiscales, que son el 2% para el SENA, el 3% para el ICBF y el aporte patronal a la salud, que es el 8.5%, es decir, un 13.5% que pertenecen a aportes de los patrones, digámoslo así, con base en impuestos a la nómina, como se le ha denominado, ahora van a ser sustituidos por un impuesto del 8% a las utilidades de las empresas, denominado Contribución para la Equidad, CRE. El rechazo se genera entre varias razones, porque al entender de los implicados, dicha reforma generaría la desaparición de ambas instituciones, ya que limitaría los recursos para el funcionamiento de estas. En cuentas claras, lo que significa es que al SENA y al ICBF solamente le llegaría el 50% del presupuesto actual. Es decir, por ejemplo, el SENA tiene 2.2 billones de presupuesto para la vigencia 2012. Le llegarían 1.1 billón de pesos para el presupuesto de la vigencia 2012. ¿Qué significa eso? Que ya estas dos instituciones tendrían que trabajar con el 50% de presupuesto menos. ¿Qué obliga a eso? A que la entidad se privatice, porque ya tiene que autofinanciarse, es decir, vender los servicios, tanto el SENA como el ICBF, para que lógicamente recaude otros presupuestos que son los faltantes que van a generar si pasa la reforma tributaria. El gobierno dice que con esta medida plantea generar alrededor de 1 millón de empleos, ¿sí? Bueno, hay otros que le han bajado un poquito y otros que han elevado a 2 millones, ¿sí? Eso no tiene sustento ni siquiera en los trabajos que hacen parte de la exposición de motivos del proyecto. Los estudios que se relacionan allí, donde hay unos que son autoría en los que participó el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hablan de una generación máxima de 180.000, 178.000 empleos, no más. Es decir, ninguno habla de 1 millón de empleos. De igual manera, la estructura productiva de Colombia no tiene la capacidad de generar 1 millón de empleos formales o inclusive de formalizarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estructura productiva en Colombia en los últimos años ha dado un viro hacia la reprimarización económica, esto es, una mayor participación del sector de minas y canteras y una, digamos, pérdida de participación en el Producto Interno Bruto de sectores intensivos en mano de obra como la manufactura. Con esta reforma sale del intento gubernamental por complacer cada vez más los ingresos de los monopolios. Es claro que hay unos sectores ganadores. Esos sectores ganadores son precisamente grandes empresarios y el sector financiero. Está absolutamente establecido. Más aún, hay nuevas mermas para ellos. Se baja el impuesto de renta del 33 al 25% y se crea con el 8% el nuevo CRE, pero por otra parte se traslada el peso de la tributación, por ejemplo, a los trabajadores. Es que ahora los trabajadores se presentan que fueran rentistas y a ti, si ganas más de 3.350.000 pesos, te van a cobrar impuesto de renta, como si fueras rentista. Es decir, las personas naturales van a verse gravadas mayormente y algunas personas jurídicas, especialmente monopólicas del sector financiero, van a verse perfectamente beneficiadas. Le agrego más, la renta ocasional, la ganancia ocasional, perdón, los impuestos sobre las herencias se disminuyen del 33 al 10%, el IVA se reagrupa, de modo que terminamos pagando, es verdad, hasta por el corrientazo, y ahora se ha dicho no, solamente lo pagarán los restaurantes grandes. No, sencillamente vamos a tener que estar viendo qué restaurante paga contribución y cuál no, para saber dónde nos van a aplicar esta generación del impuesto al consumo sobre los almuerzos. Las declaraciones se han dado en el foro por la defensa del SENA y el ICBF realizado en Cali el viernes 17 de noviembre y se enmarcan en una serie de acciones de movilización y denuncia que han realizado, entre las que se cuentan la llamada Toma a Bogotá, que se acompañó con la entrega de 1.600.000 firmas, rechazando la reforma. También se han venido convocando marchas en las diferentes ciudades. La última de estas se llevó a cabo en la ciudad de Cali el jueves 16 de noviembre en horas de la noche. Hemos llevado a cabo varias tareas. El pasado 30 de octubre, en una toma a la ciudad de Bogotá, movilizamos más de 10.000 estudiantes y trabajadores de la entidad, junto con las madres comunitarias y el sindicato del ICBF.
entregamos en el Congreso de la República 1.665.045 firmas. La idea es seguir en la tarea de recolectar otras firmas para el próximo 6 de diciembre, entregar otro 1.000.000 de firmas al Senado de la República, contarles de que hemos hecho jornadas de movilización, hemos hecho firmatón. En esta semana proyectamos 2 tareas de firmatón. En la noche de ayer, cerca de 500 estudiantes nos movilizamos en una marcha de antorchas en los sectores aledaños al SENA, de aquí el complejo de Salomia, y la tarea continúa. Dentro de las acciones que estamos desarrollando está este foro de debate público con toda la comunidad, con los congresistas, con el alcalde, con el concejal, etcétera, con la comunidad educativa, estudiantil, para recibir mayores argumentaciones y digamos que salirle al paso a la reforma tributaria. Estamos movilizándonos. El día de ayer desarrollamos una marcha de antorchas con los estudiantes y funcionarios del SENA. La próxima semana tenemos otra movilización el martes. Estamos desarrollando firmatón, que es recolección de firmas. Vamos a llevar otro 1.000.000 de firmas al Congreso de la República, al Senado, el próximo 6 de diciembre. Estamos haciendo lobby social y parlamentario, estamos moviéndonos con los medios de comunicación, es decir, estamos movilizando a todo el país, porque esto afecta en lo social a todo el país. Según dicen los denunciantes, la pelea contra esta reforma es similar a la que dieron hace un año los sectores universitarios y que logró tumbar la pretendida reforma a la educación superior. Ello implica que están dispuestos a continuar y convocar paros y acciones de mayor presión para lograr el cometido de tumbar esta reforma tributaria. Acaba con un hecho que es muy delicado, y es que el director de la DIAN, cuando es consultado por la MANE y por los estudiantes del SENA, termina confesando que no tiene estudios para el tema de parafiscalidad de la reforma. Es decir, acaba con un hecho que es, digo yo, espectacular pero triste, y es que un funcionario de la DIAN, quien se supone tenía que haber sustentado estas cifras por mandato del Ministerio de Hacienda, termina reconociendo que no hizo el estudio, que no tuvo tiempo, y le agregó una frase que es muy odiosa. Dijo: me dio mamera hacer los estudios. Esto ha hecho que el Congreso hoy esté algo así como muy conmovido. Las redes de Twitter y las redes sociales en este momento están estallando por ese tema, pidiendo ya no solo la renuncia del director de la DIAN, sino también el retiro de la reforma tributaria. Lo que ha profundizado, o el resultado de todo esto, es que no se ha generado empleo, que la informalidad es creciente y que la desigualdad en la distribución del ingreso se ha profundizado en los últimos 20 años. El resultado de esta reforma, si se lleva a cabo en ese sentido, es una profundización de la desigualdad y de la iniquidad en la inequidad de la distribución del ingreso en Colombia. ¿Sí? Y por supuesto, dado digamos el marco en el que se da, en el cual él cree, digamos, son recursos inciertos, son recursos volátiles, son recursos insuficientes para financiar un sistema como el sistema de seguridad social y 2 entidades de valor histórico y digamos de una contribución social reconocida por toda la ciudadanía colombiana, como son el SENA y el ICBF, pues se van también a ver afectados por estas medidas. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, vamos a seguir expresando nuestra voluntad, vamos a seguir movilizándonos, y si pasara la reforma, que aspiramos que no se produzca el paso de esta reforma, porque como ya lo hemos dicho, afecta al pueblo colombiano. Si llegara a pasar, posteriormente intentaríamos iniciativas legislativas, acciones judiciales en procura de que esa reforma se derogue. Tú escuchas la grabación de los estudiantes hablando con el director de la DIAN y te acuerdas el video de los estudiantes hablando con la ministra. Recuerdas que a la ministra no le daban las cifras, la ministra hacía poesía, pero las cifras no le daban. Ahora el director de la DIAN no hace poesía, es un burdo, pero tampoco le dan las cuentas. Y en esta oportunidad, como la anterior, son de nuevo los estudiantes los que están presentando las cifras correctas. Me enorgullezco de ver este movimiento estudiantil.